Libro de Josué, capítulo 8, versículos 1 a 17. El Señor dijo a Josué: no temas ni desfallezcas. Toma contigo todo el ejército y sube al asedio de Ai. Mira, pongo en tus manos al rey de Ai, su pueblo, su ciudad y toda su tierra. Haz con Ai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Os podréis quedar, sin embargo, con su botín y su ganado. Prepara una emboscada por detrás de la ciudad. Josué subió entonces al asedio de Ai junto con todo el ejército. Escogió a 30,000 guerreros y los envió de noche con las siguientes órdenes: escondeos por detrás de la ciudad, pero sin alejaros mucho, y estad preparados. Toda la gente que me acompaña y yo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan a por nosotros, como sucedió la primera vez, nos batiremos en retirada. Saldrán en nuestra persecución hasta lejos de la ciudad, pues se dirán: huyen de nosotros como la otra vez. Así que, mientras nos damos a la fuga, salid de vuestro escondite y conquistad la ciudad. El Señor vuestro Dios los pondrá en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, prendedle fuego, tal como el Señor lo ha mandado. Estas son mis órdenes. Muy de mañana se levantó Josué, pasó revista a la tropa y subió hacia Ai, marchando él y los ancianos de Israel a la cabeza del pueblo. Todos los guerreros que lo acompañaban en el asalto avanzaron hasta llegar frente a la ciudad y acamparon al norte de Ai, separados de esta por el valle. Tomó pues a unos 5,000 hombres y preparó una emboscada entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad. El grueso del ejército instaló el campamento al norte de la ciudad con la avanzadilla hacia el oeste. Josué avanzó aquella noche hasta el medio del valle. En cuanto el rey de Ai se dio cuenta, se levantó a toda prisa y salió junto con todo su pueblo. Todos los hombres de la ciudad, dispuestos a presentar batalla a Israel en el lugar convenido frente al Arabá. Él no sabía que había una emboscada por detrás de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel simularon que eran derrotados y huyeron en dirección al desierto. Todo el ejército de la ciudad fue convocado a salir tras ellos. Salieron en persecución de Josué y se fueron alejando de la ciudad. No quedó nadie en Ai ni en Betel que no saliera tras Israel. Cuando salieron tras Israel, dejaron la ciudad abierta. Mira, Ai significa caos. O sea que ya de entrada el Señor mismo da la indicación de que el pueblo de Israel conquiste el caos. Y lo va a hacer con una estrategia, por decirlo de esta manera, muy particular. Entonces, Ai significa caos. Caos es el lugar de los poderes hostiles. Y aquel que gobierna sobre dicho lugar es el diablo. Así pues, contra este acude Josué, dividiendo al pueblo en dos partes. A unos los estableció en primera línea y a otros los puso en la retaguardia para que llegaran inesperadamente a espaldas de los enemigos. Así pues, considera ahora si la primera parte no es aquella de la que Jesús dice: no he venido sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este es pues el pueblo que fue colocado en primera línea, el cual parece huir con Josué. Sin embargo, el pueblo de retaguardia es el que se congrega de entre las naciones. Estos, llegando inesperadamente, ¿quién iba a suponer que se salvaran los gentiles? Golpean con mayor virulencia. Sí, estos toman por sorpresa a sus enemigos y los golpean con mayor fuerza. Es pues de esta manera como los dos pueblos, el judío y el gentil, derriban y vencen al tropel de los demonios, el cual quedan encerrados en el medio, como afirma Orígenes. Entonces vemos que la indicación del Señor es clara. Su pueblo debe de conquistar el caos. Debe ciertamente extinguir el caos y con ello también debe derribar todo poder hostil. Y se ha hecho de dos maneras, comenzando ciertamente por el pueblo judío, que se acerca, y por el pueblo gentil, por la iglesia, que es la que toma ciertamente el ataque ya de manera directa, aunque lo hará en un segundo momento.
Entonces sí es importante pues que nos demos cuenta como una de las insistencias que mencionan los padres de la iglesia de manera muy frecuente es que nos encontramos en tanto creyentes en un combate, y es un combate espiritual, y no se trata de cualquier enemigo, sino de poderes hostiles dispuestos a acabar con todo lo que tengan enfrente. Entonces, de acuerdo con Orígenes, por ejemplo, en estos versículos se nos habla de cómo se han tomado por sorpresa a los enemigos y finalmente han quedado atrapados. Por último, ¿qué puede significar el hecho de que Josué huyera? ¿Habrá algo que en efecto pueda ser vencido mediante una huida? ¿Habrá alguna virtud escondida en la huida? Porque por lo regular para nosotros lo importante es encarar y hacer frente, no huir. Pues el apóstol Pablo nos lo enseña cuando dice, huye de la fornicación. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios. ¿Ves por lo tanto que hay un espíritu de fornicación del que debemos huir todos aquellos que queremos permanecer castos y piadosos como Cristo? O sea que esta estrategia también tiene un sentido espiritual. Hay espíritus de los cuales en efecto debemos nosotros alejarnos. Por ejemplo, del espíritu de fornicación. Esta es por tanto la huida que trae salvación. Se trata pues de una huida virtuosa. Y no solo hay que huir del espíritu de fornicación, sino también huid de la ira, huid de la avaricia, huid de la envidia y la malevolencia, huid de las difamaciones y de la maledicencia, como también afirma Pablo. O sea, vean cómo aquí la recomendación es huir. No quedarnos ciertamente a entablar un combate cuerpo a cuerpo, por el simple hecho de que seremos vencidos. Son poderes hostiles que, como se han mencionado, requieren de una estrategia muy bien planificada. Una estrategia que solo Dios nos ha podido hacer llegar. Entonces, ¿quién es capaz de huir de tales cosas? ¿Quién logrará escapar? Pues los que acompañan a Josué. Los que iban con Josué, efectivamente, salen huyendo junto con él. En efecto, a estos Josué les enseñó a huir del ejército de Ai. Josué quiere que huyamos de tales enemigos, es decir, nos enseña a mantenernos lejos de este género de males. Sabemos pues que hay un género de males ante el cual lo mejor que podemos hacer es mantenernos a distancia. E incluso, llegado el momento, tendríamos que salir corriendo, como lo hace Josué, precisamente, en tanto enseñanza para huir del ejército de Ai. Pues estos males son los ataques y acosos de los demonios. No obstante, la providencia de Dios permite que, cuando padecemos tales males, las potencias divinas se levanten y golpeen a los acosadores hasta aniquilarlos. Jesús mismo está siempre con los que padecen y los perseguidos, pues Él es su victoria y salvación. En efecto, a Jesús le gusta estar con los que huyen de la fornicación, de la soberbia, de la mentira y el engaño, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Y yo aquí lo único que quiero destacar es el siguiente aspecto. Si bien es cierto que estamos en un combate, las estrategias de ejecución suelen cambiar, dependiendo los poderes a los cuales nos enfrentamos. Entonces, cuando estamos, ante estos poderes malévolos como los que hemos mencionado y tenemos que emprender la huida, significa que debemos mantenernos lo más alejados posibles. No podemos entrar en ningún tipo de relación. Vuelvo a repetir, no podemos llevar a cabo ningún tipo de combate cuerpo a cuerpo. No obstante, si es que nos vemos ya involucrados dentro de estas luchas, también debemos saber que contaremos con la ayuda que viene de lo alto. O sea, en pocas palabras, mientras los demonios nos están persiguiendo, nos están acosando, nos están tratando de aniquilar, el Señor también permite que, por ejemplo, sus ángeles vengan en nuestro auxilio. También contamos en esta lucha con la ayuda que viene de lo alto, por ejemplo, a través de la intervención de ángeles y muy en particular a través de la participación directa de San Miguel Arcángel, precisamente porque se trata de poderes que nos superan.
tanto cuantitativamente como cualitativamente, al ser espíritus puros. Pues bien, el Señor también entonces permitirá que acudan en nuestro auxilio, por ejemplo, los ángeles, y vuelvo a repetir, en particular, San Miguel Arcángel. Capítulo 8, versículos 18 a 29. Cuando Josué y todo el pueblo vieron que los emboscados habían conquistado la ciudad y que ascendía humo de ella, se dieron la vuelta y atacaron a los hombres de Ai. Estos se vieron en medio de Israel por uno y otro lado, ya que también los de la ciudad habían salido contra ellos, y fueron derrotados sin que quedase ningún superviviente ni fugitivo. Josué prendió fuego a Ai y la convirtió en un montón perpetuo de ruinas que dura hasta el día de hoy. Mira bien, las guerras que emprenden los justos, como nos muestra la Escritura, son contra el pecado. Por eso no hay consideración alguna contra los enemigos. O sea, no se está hablando de las guerras en términos meramente terrenales. Se está hablando de estas guerras emprendidas contra el pecado. Y contra el pecado no puede haber ningún tipo de consideración. En pocas palabras, uno no puede pactar con el pecado de ninguna manera. No debemos tenerle ningún tipo de consideración. En efecto, ¿cómo podrían los justos seguir siéndolo si guardaran en sí mismos un ápice de pecado? Tiene que haber, con respecto al pecado, una ruptura total. Tiene que darse, pues, una aniquilación total del pecado en todos y cada uno de los aspectos de nuestra propia existencia. ¿Entiendes ahora por qué se dice en este pasaje que no dejaron vivo ni un solo superviviente ni fugitivo? O sea, no se está hablando de crueldad, no se está hablando, pues, en sentido terrenal, sino en sentido espiritual. Y por eso, por tratarse de potencias adversas, es que se les aniquila por completo. No olvides, por tanto, que estamos llamados a entablar una dura batalla contra el pecado. Es este tipo de batalla el que a ti también se te propone. Y de hecho es el tipo de batalla que tendremos que emprender cada uno según su propia situación de vida. A unos, ¿no?, nos atacarán más ciertas potencias adversas, a otros otras, pero al final nos encontramos también ciertamente dentro de esta batalla. Y no puedes dejar con vida ningún enemigo, es decir, ningún tipo de pecado en tu propia vida. No podemos, lo que yo les decía, pactar con el pecado. No podemos darle ningún espacio. Solo así, como dice la Escritura, batallaréis en la batalla del Señor. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Y a veces ahí es donde nosotros nos vemos derrotados. ¿Por qué? Porque nos podemos enfocar, por ejemplo, en algún tipo de pecado que destaque en nuestra propia experiencia y no obstante dejamos que otros vayan ganando terreno. O sea, no buscamos exterminar con todos y cada uno de los enemigos. A veces, insisto, nos podemos llegar a concentrar en un pecado más o menos destacado en la propia vida. Pero eso nos lleva a descuidar a lo mejor a algunos otros. Y se nos olvida que la batalla que tenemos que emprender en términos espirituales es integral. O sea, tiene que abarcar por completo la vida entera. Así pues, cuando algunos leen este tipo de pasajes, se vuelven crueles y sedientos de sangre humana. Esto sucede porque no entienden que aquí hay misterios bosquejados que hay que saber desentrañar. En efecto, cuando se dice que no dejaron entre ellos ni superviviente ni fugitivo, se quiere afirmar lo siguiente: que aquellos cuya morada es el caos y el abismo, los demonios, no debemos tenerles bajo ningún concepto consideración alguna. Con respecto al demonio, la ruptura es total, la ruptura es tajante, la ruptura es radical. Por eso la Iglesia nos los recuerda, por ejemplo, cuando nos llega a preguntar, ¿renuncias a Satanás? Y esta renuncia es una renuncia total. Eso es lo que significa esta expresión. O sea, no se trata, pues, de criterios meramente terrenales e incluso humanamente desordenados.
es una cuestión espiritual. Más bien, lo que hemos de hacer es perseguirlos y matarlos a todos. Sí, a todos y cada uno de ellos hemos de exterminar en la propia vida. Por ejemplo, a través del ejercicio recto de la virtud. Por eso vimos nosotros la terapéutica de las enfermedades espirituales, para entender cómo se lleva a cabo esta batalla. Ciertamente matamos a los demonios, pero no destruimos su propia sustancia, ya que su empeño consiste en hacernos pecar. O sea, destruir al demonio no quiere decir dejar o anular su existencia. Eso no lo podemos hacer. Pero lo que sí puedo hacer es eliminar al pecado sugerido por los demonios en mi propia vida. Esto sí, de tal manera que yo no le dé ningún tipo de cabida. Así pues, como su labor y empeño es hacer pecar a los seres humanos, tienen vida en nosotros si pecamos. Quiere decir que entonces los demonios solo tienen poder sobre nosotros en la medida en la que se lo concedemos. De hecho, la manera a través de la cual los demonios ejercerán su poder será en la medida en la que nosotros consintamos el pecado en la propia vida. Digamos que el pecado son sus anzuelos. Cuando nosotros caemos en pecado, picamos el anzuelo y entonces sí, ellos nos jalonean, mientras no. Pero si renunciamos entonces al pecado, entonces eso significa su completa destrucción. No tendrían ya ningún poder sobre nosotros. Recuerden, a veces puede ser un pecado mucho más material, mucho más evidente, aunque por lo regular, los pecados en los que buscan hacernos incurrir son mucho más sutiles. Por ejemplo, errores dentro de nuestro propio proceder intelectual, es decir, en el orden de las ideas. Quieren por ahí engancharnos para que de ahí nosotros incurramos en pecado. Matan pues a los habitantes de Ai todas las personas santas que no solo acaban con los enemigos, sino que incluso no dejan escapar a ninguno de ellos. O sea que también tendremos que hacerles frente. ¿Se entiende aquí la estrategia? Asistidos, como dijimos, por la gracia del Señor, por su gracia espiritual. Si el combate es muy intenso, el Señor también permitirá que intervengan a nuestro favor ángeles, en especial, como les dije, San Miguel Arcángel y también, de ser necesario, algunos santos. Y esto también lo debemos de tener en cuenta. Entonces, estos son sin duda los que guardan su corazón con toda diligencia, para que no salga de ellos ninguna mala palabra, ningún mal pensamiento, ninguna mala acción. Ese es el cometido. Ahí nosotros podemos ver ciertamente el tipo de batalla que estamos realizando. Que no haya ningún tipo de maldad, pues, en cada uno de nosotros. Y si la hay, en dado caso de que incurriéramos en pecado, sabemos también que contamos con el recurso de la confesión. Nos confesamos y empezamos de nuevo. Pero no olvidemos que sí nos encontramos en un combate. Y de hecho, en un duro combate, pero asistidos por la gracia del Señor. Esto significa, entonces, no dejar con vida a ningún fugitivo. O sea, no dejar escapar de nosotros ninguna de estas cosas, ¿no? Ponerles freno y aniquilarlos, como afirma Orígenes. Por último, que Josué haya prendido fuego a la ciudad de Ai significa que aquella porción de tierra es ahora ya inhabitable para los demonios. Fíjense el significado que tiene. Se estaban instalados ahí. Prenderle fuego significa que ya no es habitable para ellos. Ha habido pues una purificación. En efecto, la morada de los demonios será inhabitable cuando ya nadie peque y el pecado no reine en nadie. Y esto es un anuncio, por así decirlo, parcial. Porque nosotros nos vamos purificando con la gracia que recibimos por medio de la vida sacramental, las gracias concedidas por medio del Señor, el ejercicio en la virtud, pero a veces es cierto que si hemos logrado, ¿no?, superar ciertos pecados, vuelven como a ganar terreno. Pero aquí lo que se está indicando
es que el Señor a eso se refiere cuando dijo, ¿no? He venido a traer fuego. Y cuánto quisiera ya que estuviera ardiendo. A este fuego se refiere. Es decir, a la presencia viva del Espíritu Santo. Lo cual expresaría o figuraría el triunfo total de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que ya con esta gracia, cualquier terreno, es decir, el alma humana, ya sería prácticamente inhabitable para los demonios, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Capítulo 8, versículos 30-35. Entonces Josué construyó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal, un altar de piedras sin labrar, sobre las que nunca había trabajado el hierro, tal como lo había mandado Moisés, el siervo del Señor, a los israelitas, de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y sobre él ofrecieron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Allí, delante de los israelitas, escribió sobre piedras una copia de la ley que Moisés había escrito. Todo Israel, sus ancianos, sus capataces y sus jueces, así como los extranjeros y los nativos, estaban de pie a uno y otro lado del arca, frente a los sacerdotes levitas que llevaban el arca de la alianza del Señor. La mitad junto al monte Garizim y la otra mitad junto al monte Ebal, como lo había dispuesto Moisés, el siervo del Señor, para la primera bendición al pueblo de Israel. Después leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, tal como está escrito en el libro de la ley. Josué no dejó de leer en presencia de toda la asamblea de Israel, de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que marchaban con ellos, ni una palabra de cuanto había mandado Moisés. ¿Qué crees que son esas piedras sin labrar? La conciencia de cada uno conoce quién es íntegro e incorrupto en su carne y en su espíritu. De hecho, este es aquel al que no ha alcanzado el hierro, es decir, los dardos de los enemigos. Es más, este es aquel a quien jamás alcanzó el hierro de la batalla, hierro de guerra y de disputas, ya que siempre fue pacífico, siempre sereno y manso, o sea, modelado conforme a la humildad de Cristo. Estos son pues las piedras vivas con las que nuestro Señor construyó el altar, es decir, ese altar de piedras sin labrar a las que no ha tocado el hierro. Sobre ellos es que se ofrecen, por tanto, los verdaderos holocaustos y sacrificios de salvación. O sea que estas piedras están ya apelando a los apóstoles, que va a ser la base sobre la cual, en efecto, el Señor levantará su altar, es decir, la iglesia viva, donde se realizan los verdaderos holocaustos y sacrificios de salvación, confirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Además, bien podemos pensar que esas piedras eran figura de los apóstoles, los cuales han construido un solo altar de unanimidad y concordia. Los apóstoles oraron unánimes, es decir, con un solo corazón y con un solo espíritu. Y es sobre este altar que el Señor Jesús ofrece sacrificios al Padre. Ojalá que nosotros también nos esforcemos por ser parte de dicho altar, es decir, por ser nosotros también piedras apropiadas para el altar, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Por eso nuestra vida también está llamada a ser apostólica, o sea, de acuerdo con la integridad de los apóstoles. Debemos de ser, pues, discípulos fieles del Señor, hijos dignos del Señor en su iglesia. Ahora bien, si deseas ver cómo es que Jesús escribe una segunda ley, recuerden que es la que Josué ahí está llevando a cabo, escúchalo cuando dice, se dijo antiguamente, no matarás, pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano es un homicida. Por ejemplo, en Mateo. Y de nuevo, se dijo antiguamente, no cometerás adulterio, pero yo os digo, si alguien ha mirado con deseo a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón, también en Mateo. Y también se dijo antiguamente, no jurarás en falso, pero yo os digo, no juréis en absoluto.
He aquí el Deuteronomio que Jesús escribió en piedras vivas y sin labrar, es decir, en la carne del corazón y no en tablas de piedra. Y además no la escribió con tinta, sino con el Espíritu vivo. Y los primeros receptores, o sobre quien, digamos, se imprimió esta ley, esta segunda ley, son los apóstoles. Se imprimió en su corazón. El Señor no escribió con tinta, escribió literalmente con el Espíritu vivo. Y de ahí es que se fue ciertamente trasladando a toda la comunidad, a todo lo que en general conocemos como comunidad cristiana, como afirma Orígenes también en las homilías sobre Josué. Pues bien, hay dos clases de personas entre las que por su fe se aceleran y apresuran en el camino de la salvación. Una es la de aquellos que, inflamados por el anhelo de las promesas celestes, se esfuerzan con extremado celo y diligencia para que no se les escape ni la más mínima dicha y bendición. Estos buscan siempre estar con el Señor y por ende bajo la mirada de Dios. Pero también hay otros que aunque tienden a la salvación, no están en verdad inflamados por el amor a las bendiciones y el deseo de ellas. A estos últimos les basta con no ir al infierno. Y es cierto, hay quienes se conforman con eso. O sea, no tienen realmente un deseo ardiente de estar con el Señor. Les basta con no irse al infierno y ya. Así pues, la mitad, ¿se acuerdan que el pueblo estaba dividido en dos? ¿No? La mitad que se acerca al monte Garizim, el elegido para las bendiciones, designa figuradamente a aquellos que se encaminan a la salvación no por miedo al castigo, sino por el deseo intenso de lo celestial. Por su parte, los que se acercan al monte Ebal, lugar donde se profieren maldiciones, designan a esos otros que aun cumpliendo lo que está escrito en la ley, avanzan movidos por el miedo y el temor a los tormentos y a las desgracias, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. O sea que en pocas palabras, el pueblo de Dios está como distinguido en dos partes. Los que verdaderamente se encaminan al cielo con un corazón ardiente y aquellos que sí cumplen con la ley, cumplen con los preceptos, pero más bien lo hacen avanzando por miedo al temor y a las desgracias. Podemos decir que unos sí tienen hambre de lo celestial, mientras que los otros se conforman con evitar lo infernal. Se trataría pues de dos actitudes muy distintas. Ahora bien, ¿no? Esto ya es cuestión solo de Dios. Es decir, el saber de entre todos nosotros, hijos de Israel, quién es el que hace el bien inflamado por el deseo del bien mismo y quién de nosotros, por el contrario, tiende al bien por miedo al infierno y por eso se afana en cumplir lo que está escrito. Al final, solo el Señor es el único que puede y de hecho sondea los corazones a fondo. A nosotros no. Puede ser que a veces nos sintamos más movidos por el amor y otros más bien quizá nos sintamos como coaccionados por el miedo. Unos pues van en busca del bien por amor al bien mismo, mientras que otros avanzan en el mismo sentido, pero movidos por el miedo a la calamidad, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Y es que sí, hay personas para las cuales lo que los retiene en el camino del bien es el miedo al infierno. O sea, hay personas para las cuales pesa más el infierno que la presencia misma de Dios. Claro, van en el camino, pero repito, con una actitud distinta. Por último, he aquí que también estuvieron presentes durante la lectura de la ley mujeres, niños y forasteros. Esto se debe a lo siguiente: la ley se pone al alcance de todos. ¿No es esto justamente lo que ha llevado a cabo la Iglesia? En ella hay en efecto fuertes y débiles, grandes y pequeños. Incluso se hacen presentes aquellos que, aun siendo forasteros, como los catecúmenos, se acercan para recibir las enseñanzas. Y es que la Iglesia no hace separaciones de sexo entre hombres y mujeres. En todo caso, una persona es designada como hombre o mujer según la diversidad de su espíritu, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Y esto, ¿no?, ya lo vimos cuando abordamos el Génesis.
Recuerden que al hablar de hombre o mujer no se está haciendo un señalamiento estrictamente sexualizado. Más bien se está designando el carácter espiritual que compete a cada uno de ellos, ya sea como hombre, ya sea como mujer. O sea, según la diversidad de su espíritu. Capítulo 9, versículos 1 a 15. Cuando se enteraron todos los reyes de este lado del Jordán, de la montaña, de la Cefelá y de toda la costa del Mar Grande hasta el Líbano, hititas, amorreos, cananeos, pereceos, jebeos y jebuseos, se aliaron para hacer un frente común contra Josué y contra Israel. Pero los habitantes de Gabaón se habían enterado de lo que Josué había hecho con Jericó y con Ai, de modo que actuaron con astucia. Se fueron a disfrazar y colocaron sobre sus asnos unas alforjas raídas y odres de vino desgastados, rasgados y remendados. Se pusieron calzados rotos y parcheados en sus pies, y se vistieron con ropas andrajosas. Todo el pan de sus provisiones estaba duro, y se deshacía en migajas. Se encaminaron hacia Josué, que estaba en el campamento de Gilgal, para decirle a él y a todos los israelitas: venimos de una tierra lejana. Haced una alianza con nosotros. Tus siervos venimos de una tierra muy lejana, atraídos por el renombre del Señor tu Dios, ya que nos ha llegado la noticia de su fama. Los ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos dijeron: abasteceos de provisiones para el camino, salid a su encuentro y decidles: somos siervos vuestros, haced una alianza con nosotros. Este es nuestro pan. Estaba caliente cuando lo tomamos de nuestras casas el día que salimos a vuestro encuentro, y ahora está duro y convertido en migajas. Estos odres los llenamos cuando estaban nuevos y ahora están rasgados. Estas son nuestras ropas y calzados, gastados por tan largo camino. Los hombres de Israel compartieron sus provisiones sin consultar el oráculo del Señor. Josué hizo con ellos un acuerdo de paz y se comprometió mediante alianza a dejarlos vivir. Así se lo juraron los príncipes de la comunidad. Mira, muchas son las diferencias que se designan entre los que acceden a la salvación. Por ejemplo, los gabaonitas representan una pequeña parte de aquellos que han de salvarse, pero no de manera recta, sino mediante un proceder extraño. En efecto, los gabaonitas llegaron a Josué con todas sus cosas viejas y le suplicaron encarecidamente salvación. Me parece que en la imagen de estos individuos se está mostrando algo de este tipo. Hay en la iglesia algunos que creen que tienen fe en Dios y están conformes con la totalidad de los preceptos divinos. Más aún, algunos de ellos se muestran religiosos ante los siervos de Dios. Pero aunque están preparados para el servicio de la iglesia, tanto en sus obras como en su propia forma de vida, están entregados a miserias y vicios. Y por ende, no están para nada dispuestos a renunciar al hombre viejo. En pocas palabras, en la iglesia también hay o habemos muchos hipócritas. Muchos. Que por fuera llevamos un disfraz, damos una apariencia, pero en realidad por dentro no estamos dispuestos a realizar todas las renuncias que requiere la vida de la gracia. Antes bien, viven como envueltos en sus antiguos vicios y obscenidades, es decir, portan siempre como aquellos gabaonitas sus harapos y calzado viejo. Ciertamente creen en Dios y hasta parecen ser personas devotas, pero no muestran ningún tipo de enmienda con respecto a sus viejas costumbres, que es lo que han hecho los gabaonitas. No renunciaron a sus viejas costumbres, se disfrazaron para formular con astucia una alianza y así alcanzar salvación. O sea, lo único que estaban esperando es que no los mataran, porque Josué ya había acabado con Jericó y con Ai. De hecho, se aferran a ellas y no están dispuestos a renunciar a sus viejos hábitos. El Señor los acepta en el seno de la salvación, en la iglesia, pero de ninguna manera
pueden sustraerse a un estigma de infamia. Porque por sus obras los conoceréis. De hecho, en el seno de la salvación, en la iglesia, tarde o temprano, todo sale a la luz también. No hay nada oculto, ya lo había dicho el Señor, que no llegue a saberse. Y en efecto, muchos cargan o cargamos o cargaremos con este estigma de infamia, como afirma Orígenes. Por último, fíjate bien cómo aquellos embusteros se acercaron a Josué con engaños. Y como él aún ignoraba los lugares y no conocía a los habitantes, no advirtió su engaño. Y lo que es peor, no consultó al Señor y enseguida les creyó. O sea, el error de Josué está en no haber consultado primero al Señor. En aquellos tiempos, la palabra dada entre los hebreos era tan sagrada que no se creía que otros pudieran traicionarla. O sea, para los hebreos, la palabra era tan sagrada, pero tan sagrada, que no concebían que alguien, por ejemplo, traicionara su palabra. ¿Quién puede reprender tal tipo de actitud en los santos? Ellos juzgan a los otros según su propio modo de entender las cosas, y como para ellos la verdad es lo único que importa, piensan de entrada que nadie puede ser un mentiroso. De hecho, los amigos del Señor ignoran qué cosa es eso de engañar, pues no pueden ni imaginar lo que ellos mismos no son. Así pues, no debe ser censurada su facilidad de creer, sino que ante todo debe ser alabada su transparente bondad, porque era el modo de proceder habitual. Por ejemplo, un niño, una niña pequeña, no concibe que alguien pueda obrar con maldad. No es algo que pueda corresponder con su propio modo de ser. En efecto, ser inocente es ignorar lo que hace daño. Y si es engañado por otros, el amigo de Dios todavía piensa bien de todos los demás, ya que considera que en todos está la lealtad. Y esto es también algo común. O sea, podemos decir que en los amigos del Señor en realidad no hay malicia, como ocurre con los niños y niñas pequeños. No hay tal malicia. Ven las cosas de acuerdo a su experiencia inmediata. No hacen, de hecho, especulaciones raras y no están pensando mal, como nosotros, por ejemplo, hoy en día sí lo hacemos. Al grado, ¿no?, de que hemos llegado a afirmar, piensa mal y acertarás. Pero esta es otra más de las desviaciones modernas. Antes no, o no necesariamente. Bueno, como afirma Ambrosio en los Deberes de los Ministros. Capítulo 9, versículos 16 a 27. Pero sucedió que al cabo de 3 días de haberse comprometido con ellos mediante esta alianza, se enteraron de que eran sus vecinos y de que habitaban a su lado. Pero los israelitas no los mataron, ya que los príncipes de la comunidad así se lo habían jurado por el Señor, Dios de Israel. Entonces toda la comunidad se puso a murmurar de sus príncipes, pero todos ellos les dijeron: nosotros se lo juramos así por el Señor, Dios de Israel. Por eso ahora no podemos hacerles daño. De modo que les haremos lo siguiente: los dejaremos con vida para que no descargue la ira sobre nosotros por no haber cumplido el juramento que les hicimos. Los dejaremos con vida, insistieron los príncipes, pero se quedarán como leñadores y aguadores al servicio de toda la comunidad. Se actuó de acuerdo con lo expresado por los príncipes. Josué los llamó y les dijo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo que eras de muy lejos, cuando en realidad vivís a nuestro lado? Malditos seáis. Ninguno de vosotros dejará de ser siervo, leñador y aguador de la casa de mi Dios. Mira, tu deber es presentar todos los días panes frescos, es decir, según lo adquirido por la palabra de Dios que llevas contigo. ¿Entiendes ahora por qué fueron condenados aquellos gabaonitas? Ellos no llevaron consigo los panes nuevos de la palabra de Dios, sino sus propias reservas de falsedad y engaño. Es decir, llevaron consigo su propia marca de esclavitud, como afirma Orígenes.
Y en efecto, lo que parece destacarse en este caso es que estos gabaonitas pertenecen a la esclavitud. Están marcados por la mentira, por la falsedad y por el engaño. Y lo único que hace, de hecho, no es un castigo, sino poner en evidencia, o lo que se hace, ¿no?, en este caso, es ya poner de manifiesto la verdadera condición a la cual pertenecen, una condición de esclavitud. Por último, debes entender cómo Josué les impuso una sentencia considerando sus hechos. En efecto, los gabaonitas no apreciaban la compañía del pueblo de Israel, y si se acercaron a ellos fue por estar atemorizados ante la inminente destrucción. Por eso se acercaron a Josué con engaño. ¿Cómo pueden permanecer libres aquellos que introducen el engaño al interior de la comunidad del Señor? Por eso Josué los retiene, por así decirlo, en la cautividad, ya que a ella pertenecen. Por eso les decía, lo único que hace Josué es, ahora sí, poner en evidencia la cautividad a la cual de hecho pertenecen. En efecto, su falso proceder delata la corrupción de sus obras. Viven, pues, según la esclavitud de la mentira, no según la libertad de la verdad, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. Y esto suele ser frecuente también en el pueblo del Señor. Habrá algunos que vivan según la esclavitud de la mentira y habrá otros que en efecto han asumido vivir según la libertad de la verdad. Pero en ambos casos el proceder es lo que los va a distinguir. Algunos irán con engaños, mientras que otros al menos se esforzarán en la medida de sus posibilidades por mantener y conservar siempre y en todo momento la rectitud. Precisamente, ¿no?, para no volver a la esclavitud de la que han sido liberados. Capítulo 10, versículos 1 a 11. Cuando Adoní-Sedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había conquistado Ai y la había exterminado, pues hizo con Ai y con su rey lo mismo que había hecho con Jericó y con su rey, y de que los habitantes de Gabaón habían hecho la paz con Israel y estaban con ellos, se llenó de terror, ya que Gabaón era una ciudad grande, tan importante como una ciudad real, mayor que Ai, y todos sus hombres eran aguerridos. Adoní-Sedec, rey de Jerusalén, envió a decir a Oham, rey de Hebrón, a Piram, rey de Yarmut, a Yafiá, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón: venid, ayudadme. Vamos a asediar Gabaón, pues ha hecho la paz con Josué y con los israelitas. Los hombres de Gabaón mandaron aviso a Josué, que estaba en el campamento de Gilgal: no abandones a tus siervos, ven, date prisa en salvarnos, ayúdanos, porque todos los reyes amorreos de la montaña se han aliado contra nosotros. Josué subió desde Gilgal junto con toda la tropa y todos sus guerreros. Mira, hay que esperar enemistad cuando uno se propone ser fiel a Dios. Algo que los santos saben por experiencia propia. Cuando uno realmente se propone ser fiel a Dios, lo que debemos esperar inevitablemente es enemistad. En efecto, cuando un alma humana se asocia con la palabra de Dios, no se debe dudar de que vaya a tener enemigos de inmediato. Incluso es más que probable que aquellos a los que antes se consideraba amigos se tornen ahora en enemigos, contrarios. Y no vayamos a creer que esto ocurre solo en el plano humano, ya que tal enemistad asimismo vendrá de parte de los poderes infernales. Estos últimos, en efecto, se aliarán para acabar con aquella alma humana. O sea, cuando un alma experimenta la conversión o decide con sinceridad asociarse a Dios, el mundo se le irá encima y también los poderes infernales se le echarán encima, ¿no? Se buscarán, pues, ¿no?, juntar para acabar con esta alma humana. En consecuencia,
Cualquiera que desee la amistad con Jesús debe saber de igual manera que las enemistades de muchos se harán presentes. ¿O acaso no es verdad que el pueblo gabaonita fue asediado por haberse acercado a Josué, Jesús? Así pues, aunque seas el último en la iglesia, por el simple hecho de pertenecer a Jesús, serás atacado por 5 reyes poderosos. Ahorita vamos a ver cuáles son. Pero fíjense, por el simple hecho de pertenecer a Jesús, serás atacado por 5 reyes poderosos. Sin embargo, nunca serás abandonado, ya que Jesús mismo, tal como hizo Josué, irá a auxiliarte en tu debilidad, como afirma Orígenes en las homilías sobre Josué. En pocas palabras, ¿no? El infierno entero se desatará contra nosotros. No obstante, no debemos temer, porque el propio Señor Jesús nos estará auxiliando en nuestra debilidad. Aquí aprendemos 2 cosas fundamentales. Primera, que si nosotros optamos seriamente por Dios, tendremos una serie de enemistades desatadas, especialmente estos 5 reyes poderosos, que ahorita vamos a ver. Pero esto no tiene por qué desalentarnos, ya que lo que verdaderamente nos mantiene en pie y aquello en lo cual ponemos nuestra confianza es el auxilio de parte del propio Jesús en nuestra debilidad. O sea, Él garantiza ciertamente el triunfo. De hecho, cuando permite que nosotros tengamos ataques, es porque quiere que experimentemos el gozo de su victoria, no la derrota que estos buscan, sino el gozo de su victoria. Capítulo 10, versículos 12 a 21. Entonces, el día en que el Señor entregó a los amorreos a los israelitas, Josué habló al Señor y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y se detuvo el sol, y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito así en el libro del justo? El sol se paró en medio del cielo y demoró su puesta casi un día completo. No hubo un día como aquel ni antes ni después. El Señor obedeció a la voz de un hombre porque luchaba a favor de Israel. Josué y todo Israel volvieron al campamento de Gilgal, pero los 5 reyes habían oído y se habían escondido en la cueva de Maquedá. Le fue comunicado a Josué: se ha descubierto que los 5 reyes están escondidos en la cueva de Maquedá. Cuando Josué y los israelitas terminaron de derrotarlos hasta el exterminio, y los fugitivos que lograron escapar se metieron en sus fortalezas, todo el pueblo regresó sano y salvo al campamento donde estaba Josué, en Maquedá, y nadie se atrevió a amenazar a los israelitas. Para empezar, fíjate muy bien cómo Josué, en una sola batalla, capturó 5 reyes y los exterminó junto con sus pueblos. Qué grande fue la fortaleza de ánimo de Josué. Y es que eso es también lo que nosotros requerimos. Por eso Josué es nuestro modelo en la lucha espiritual. Lo que realmente se requiere como base para una adecuada lucha espiritual es fortaleza de ánimo. Eso es lo único. No se nos pide tener poderes sobresalientes o ser estrategas destacados. No, lo único que se nos pide es fortaleza de ánimo. ¿Y qué significa fortaleza de ánimo? No dudar que el Señor está conmigo auxiliándome. Esa es fortaleza de ánimo. Confiar pues en el Señor. Ahí es cuando flaqueamos. Y cuando nosotros empezamos a flaquear, los enemigos se ensañan más. ¿Por qué? Porque nos ven debilitados. No obstante, si nosotros mantenemos la fortaleza de ánimo como Josué, los enemigos, aunque sean poderosos, no podrán hacer nada. Esa es justamente la grandeza de la fe. En efecto, Dios está de nuestra parte cuando combatimos con rectitud de corazón, es decir, cuando nos esforzamos en ser fieles a Él en todo. Ser fieles al Señor en todo. Y ojo, no se logra sin esfuerzo. Eso es algo que solo alcanzamos esforzándonos. En tal caso, incluso el sol se detiene hasta que nuestra victoria sea completa.
algo también importante. El Señor no deja, pues, que se impongan las tinieblas. Y esto nos debería de llamar mucho la atención. Quiere decir que la luz del Señor, su gracia, siempre nos va a acompañar, aun cuando la batalla se extienda. Su presencia es luz. Y es esta presencia luminosa la que nos debe de reconfortar y ciertamente de fortalecer. Además, si es necesario, como aquí se puede observar, ¿no?, al momento en el que se detiene el sol y la luna, si es necesario, repito, que seamos auxiliados de manera prodigiosa, lo seremos, si así es requerido. Por ejemplo, el Señor no tuvo problema en que el sol se detuviera y la luna también, para que el pueblo de Israel, encabezado por Josué, alcanzara la victoria. Y es que es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, que la victoria que alcanzamos, repito, no sin esfuerzo, sea completa. Que no solo nos quedemos con una mínima parte. No puede haber mediocridad espiritual. También debemos de tener grandeza de ánimo. Y esta grandeza se debe de ver expresada a su vez en nuestro propio comportamiento, sobre todo en el momento del combate, como afirma Ambrosio en los deberes de los ministros. En efecto, el sol mismo se convirtió en espectador de la victoria de Josué, ya que al detenerse retardó la noche y prolongó el día, casi un día entero. El sol, pues, no se movió, ni la luna. Él fue un gran hombre por los milagros de su fe y grande por sus triunfos. Ciertamente las obras de Moisés fueron majestuosas y las de Josué provechosas. Ambos, sostenidos por la gracia divina, llegaron más allá de la condición humana. Moisés dominó el mar y Josué el cielo, como afirma Ambrosio en los deberes de los ministros. Ahora bien, que nadie me diga que el tiempo es el movimiento de los cuerpos celestes, como muchos lo seguimos mencionando, ¿no? Por ejemplo, a través del recorrido que hace el sol. Que nadie me diga, pues, que el tiempo es el movimiento de los cuerpos celestes, ya que también cuando el sol se detuvo a requerimiento de Josué para rematar un combate victorioso, el sol estaba detenido, pero el tiempo seguía corriendo. En efecto, aquel combate se realizó y terminó en el espacio de tiempo que para ello era suficiente. Así pues, el tiempo es también una obra de Dios, no es una imposición. El tiempo también es una obra de Dios, como afirma Agustín en las Confesiones. Cesen pues los infieles de cegarse por el pretendido conocimiento de la naturaleza, como si Dios no pudiera obrar cambios en la naturaleza que Él mismo y nadie más ha creado. A decir verdad, las cosas más ordinarias no son menos asombrosas que aquellos prodigios realizados por Josué y Moisés. De hecho, las cosas más ordinarias serían mucho más estupendas si los seres humanos se acostumbraran a admirar todas las obras de Dios. Y hoy es, al parecer, de lo que carecemos, de admiración, como afirma también Agustín en La ciudad de Dios. No admiramos las obras de Dios. Pensamos que todo está absolutamente explicado, ¿no? Tal y como lo mostró bastante bien Charles Taylor en La era secular. Piensa entonces en lo grande que es una persona justa. Dice Josué, hijo de Nun, deténgase el sol en Gabaón y la luna en el valle de Ayalón. Y así sucedió. Así pues, venga todo el universo, incluso 2, 3, 4, 10, 20 universos, y ni así podrán con nosotros. En efecto, lo de más abajo ordenó a lo de más arriba y obedeció, como afirma Juan Crisóstomo en las homilías sobre la carta a los Hebreos, que es lo que también el Señor, hace rato les había comentado, espera de cada uno de nosotros. Esa fortaleza y grandeza de ánimo. Josué extendió el tiempo del día y prolongó la presencia de la luz porque se opone a la llegada de la noche. ¿No es esto lo que nuestro Señor Jesús ha hecho a través de un día más bien interminable? Su triunfo redentor
ilumina por completo la salvación de los hombres y al mismo tiempo destruye la oscuridad de los poderes adversos hasta el fin del mundo. Quiere decir que a partir del triunfo salvador de nuestro Redentor, el sol se ha detenido, la luz se conserva. Este mundo, pues, no está en tinieblas completas. En consecuencia, hasta que la promesa de salvación de Dios se cumpla, es decir, hasta que toda la plenitud de las naciones entren y todo Israel sea salvado, el día se alarga y el ocaso se retrasa. ¿Qué es el ocaso? El fin del mundo. Por eso el sol está como detenido. Recuerden, el propósito es alcanzar la victoria completa. Pero cuando la medida de los creyentes esté completa y llegue la edad más débil y depravada de la generación final, o sea, cuando el amor de muchas personas se enfríe por la iniquidad creciente y por tanto queden muy pocas personas que en verdad tengan fe, entonces, como se afirmó el Señor en el Evangelio de Mateo, los días se acortarán. Así pues, el Señor sabe alargar el día cuando es tiempo para la salvación y acortar el día cuando es tiempo de tribulación. Por eso hemos de actuar honestamente mientras aún es de día. Y esto es aplicable al transcurrir mismo de la historia, o lo que llamamos historia, porque la historia es el despliegue de salvación que el Señor mismo ha establecido desde el principio de los tiempos, o sea, desde la propia creación del mundo. El Señor sabe alargar el día cuando es tiempo de salvación, pero si de repente ocurre que es tiempo de tribulación, este se acorta. En pocas palabras, todos nosotros, por ejemplo, hemos atravesado muy malos momentos y se acortan. En cambio, cuando atravesamos periodos más o menos tranquilos, estos se alargan. De hecho, los malos momentos se caracterizan por su intensidad, no por su duración. Incluso se van como debilitando, aun cuando estos más o menos se mantengan. Y lo mismo sucede a lo largo de la historia. O sea, pareciera pues, ¿no?, que cuando llega la tribulación, esta es intensa, pero pasa rápido. En cambio, cuando es tiempo de salvación, como que se alarga. El día pues se extiende, ¿no? La luz permanece, como afirma Orígenes. Además, nunca olvides que absolutamente todo es posible para Dios. Absolutamente todo. En efecto, Dios no solo se encuentra fuera de toda necesidad, sino que incluso es su Señor y autor. O sea, si algo es necesario, si algo es verdadera necesidad, Dios mismo es su autor, Dios mismo es su Señor. Por eso Dios no está sometido a ningún tipo de necesidad. De hecho, Dios no hace nada por una necesidad de la naturaleza, ni porque así lo mande una ley inviolable. Al contrario, todas las cosas son posibles para Él, incluso las que llamamos imposibles. Para demostrar esto, mandó en otro tiempo que existieran el sol y la luna, que se mueven siempre por las mismas leyes, evidenciando con ello que todo lo que sucede depende de la potestad de Dios. Por eso mismo, Dios hizo también un día especial, como lo señala la Escritura Santa, para demostrar así su divino poder. ¿O acaso con Josué, Dios mismo no abrogó la ley del movimiento necesario del sol y la luna que les había dado al principio? Y todo ello para que nuestra confianza esté solamente puesta en Él. Esa es la enseñanza. Que toda nuestra confianza, absolutamente toda, esté puesta única y completamente en Él, como afirma Nemesio de Mesa en Sobre la naturaleza del hombre. Ahora bien, el armamento del ejército del Señor eran las trompetas de los sacerdotes, ya lo habíamos comentado. Como si Jericó fuera figura de la transformación del mundo por la predicación evangélica. Y Josué, de hecho, venció en la batalla a los 5 reyes que antes residían en la tierra prometida, los cuales se oponían al ejército salvador del Evangelio. Creo que es fácil entender que antes de la liberación de Egipto por parte del Señor, la vista, el olfato,
el gusto, el oído y el tacto, reinaban en todo y dominaban todo como unos príncipes. O sea, estos 5 reyes poderosos son los 5 sentidos. Pero a partir de Josué, tales príncipes fueron derrotados, ya que la verdad del Espíritu triunfó sobre todos ellos, como afirma Jerónimo en contra Joviniano. O sea, estos 5, ¿no?, príncipes derrotados es lo que parecían abarcarlo absolutamente todo, y por ende, como que eclipsaban, o mejor dicho, pretendían anular la dimensión sustancial que es espiritual, y por ende no sensorial. No obstante, con Josué ya se da o se pone al descubierto el triunfo del Espíritu sobre estos 5 príncipes. En efecto, los 5 reyes indican los 5 sentidos corporales, pues ha de ser a través de uno de ellos como se precipite en el pecado cada persona. Por eso estos 5 reyes son equiparables a los 5 sentidos. Ahora bien, que se diga que huyeron a cuevas significa lo siguiente: el pecado suele ir a enterrarse a las profundidades del alma humana. ¿Para qué? Para que no sea desterrado. Para el pecado, mientras más oculto permanezca, mejor. O sea, para el pecado es mejor que éste pase desapercibido. Y por eso va a enterrarse, ¿no?, a las profundidades de nuestra propia alma. De ahí que los carnales se sumerjan en los impulsos terrenos y nada hagan por la labor de Dios, sino solo por la labor del cuerpo, como afirma Orígenes. Por último, y ya con eso terminamos el día de hoy, quien quiera que lucha contra los poderes contrarios bajo el liderazgo de Jesús, debería merecer lo que está escrito sobre aquellos anteriores. Y todo el pueblo regresó sano y salvo a Josué, y ninguno de los hijos de Israel murmuró con su lengua. ¿Ves entonces cómo la persona que sirve de soldado bajo Jesús debe regresar sano y salvo de la batalla, sin recibir siquiera una herida de los dardos ardientes del maligno? En efecto, en tal soldado no debería mancharse nada en su corazón, ni ser profanado en sus pensamientos. De hecho, no debería permitir ningún tipo de heridas demoníacas, como la ira, la lujuria, la murmuración, entre muchas otras. Y por cierto, lo veremos la siguiente ocasión, otras 2 heridas demoníacas sumamente perversas y dañinas son la tristeza y el desánimo. De hecho, añadiremos también la amargura. Cuando uno las experimenta es porque fue alcanzado por estos dardos, fue herido, y tendremos que experimentar los efectos que esto produce. No obstante, seguimos confiando en que el Señor es siempre nuestro auxilio. ¿De acuerdo? Vamos a dejarle hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.